Dice, quienes tuvimos la oportunidad de describir el Perú seccionado de hace 25 años, el Perú que despertaba al mundo moderno, comprendíamos que nuestra obra iba convirtiéndose en algo histórico. La pintura y la poesía emplean fundamentalmente el símbolo. Era la narrativa la que podía describir y transmitir vastamente lo que hay de nuevo, lo que hay de revolucionario en el Perú de nuestros días. Quisiera atreverme a afirmar que, además, la pintura y la poesía están algo encadenadas en nuestro país. La narrativa lo estaba hasta la aparición de Los Inocentes, de Osvaldo Reynoso. Y habla un poco encadenada a la imitación europea, dice, no más adelante, pero el otro párrafo que quiero leer, ¿dónde estaba el artista que describiera este espectáculo humano cuya grandeza nos conmueve, nos enardece e impacienta? No una, sino muchas muertes de Conrains nos había hecho creer que estaba ya a punto de advenir. Quisiéramos afirmar que con Los Inocentes de Osvaldo Reynoso se inicia el hallazgo de las formas de revelarlo. Reynoso ha creado un estilo nuevo, la jerga popular y la alta poesía reforzándose, iluminándose. Nos recuerda un poco a Rulfo en esto. Entonces yo, después de leer este texto de Arguedas sobre Los Inocentes, yo le pregunto a Miguel Ángel Guamán, ha habido una especie de invitación de Osvaldo a juzgar sobre esta presencia de la narrativa urbana escrita por provincianos. ¿Que ¿Hay alguna idea de eso, Miguel Ángel, tú como crítico, como estudioso de la literatura peruana y además como cusqueño, según tengo entendido, ¿no? ¿Coincides con esa apreciación? Bueno, ante todo un saludo a todos ustedes, amigos oyentes, un gusto estar acá en tu programa, César. Me olvidé de saludarte, Miguel Ángel Guamán, perdóname. Sí. Y acá con Osvaldo, y bueno, en realidad hay muchas cosas en lo que se ha dicho que me gustaría señalar rápidamente, ¿no? En primer lugar, yo creo que las palabras de José María Arguedas demuestran la lucidez de un narrador que veía más allá de los demás, ¿no? El hecho que efectivamente los escritores que escriben esa Lima que está transformándose vayan a postular una lectura desde tal vez los márgenes, porque eran provincianos, hay que entenderlo como proceso, ¿no? Yo, cuando ustedes estaban conociéndose, yo todavía no había nacido, pasaron unos años, unos 2 o 3 años, y recién nací acá en Lima, pero hijo de padres de provincia, y eso fue lo que pasó en el Perú y en Lima en general, ¿no? Las emigraciones de los andinos a las ciudades y por supuesto el nacimiento de los hijos de migrantes que después nos convertimos en los directamente ciudadanos de estas ciudades, ¿no? El caso de las novelas de Marcos Yauri Montero me parecen muy interesantes, ¿no? El tema recurrente es la zona donde él proviene, que es el callejón, ¿no? El callejón de Huaylas, Ancash, zona de donde son mis padres, ¿no? Dicho sea de paso, uno de los lugares más bonitos del Perú, ¿no? Y de alguna forma, a diferencia de esta lectura que señalaba Osvaldo, ¿no? Del provinciano en la ciudad, ¿no? Y que hablaba de estos nuevos personajes que estaban surgiendo, las novelas de Yauri son una suerte de permanente retorno a la tierra de sus orígenes y el conflicto y la separación desgarrada, ¿no? Proceso que tiene mucho que ver con ese personaje que es muy recurrente en Yauri, que es un poco el viajero, el migrante, podemos decir, ¿no? Lo que nos demuestra, me parece, que la narrativa peruana de los últimos años, ¿no? Es quizás un mosaico de las problemáticas socioculturales que hemos vivido convulsivamente, ¿no es cierto? Y hay muchas lecturas, muchas posibilidades, ¿no? Dentro de ese espacio se inserta obviamente Los Inocentes y la narrativa de Osvaldo como un punto central, pero también existen otros escritores importantísimos, ¿no? El caso de Marcos Yauri es uno, pero existen muchísimos, ¿no? Pienso que es realmente una gran ocasión este encuentro que está promoviendo la Universidad de Lima para conocer no solo a los escritores latinoamericanos, sino conocer a lo que nos falta, ¿no? A nuestros propios escritores, ¿no? Que a veces 1 o 2 o 3 nombres meritorios, por supuesto, acaparan la atención
del público, de los lectores, pero existen pues muchísimos más, ¿no? Muchísimos más, y esta es una buena oportunidad para que se pueda conversar sobre ellos, como en el caso de Marcos Yauri, y que sirva para despertar un poco el interés por nuestros propios autores, ¿no? Creo que ese es un problema que cuando uno sale fuera se da cuenta, ¿no? A veces existen países, nacionalidades, culturas que no tienen la riqueza que tenemos nosotros, pero la aprovechan al máximo, ¿no? Acá tenemos una política un poco equivocada. Yo quiero saludar por eso la iniciativa de Jorge Cornejo Polar, así como su hermano Antonio Cornejo Polar, quien tuvo esa brillante idea el año 65 de hacer el encuentro de narradores en Arequipa. Jorge sistemáticamente viene realizando actividades culturales extraordinarias y es un mérito que lo único que puede uno como lector, como amante de la literatura, como estudioso decir, es agradecer perfectamente ese esfuerzo, ¿no? Sí, yo quería decir unas palabras a nuestros amigos oyentes. El tema de no preguntes quién ha muerto de Yauri Montero, de Marcos Yauri Montero, este maestro de la narrativa, este maestro ancashino de la narrativa peruana, es la revolución de 1885, que se llama la revolución de Atusparia, porque en realidad no es Atusparia, es algo más que eso, es una rebelión campesina con miles y miles de campesinos movilizados en lucha contra el abuso y con miles de muertos además. Es una épica quizás más grande que la llamada Revolución de Trujillo, del APRA, ¿no? Bueno, lo importante es que esa épica que ha sido abordada por Jorge Basadre en La multitud, La ciudad y el campo, por José Carlos Mariátegui, ¿no es cierto?, en Ideología y Política, en su texto, en su prefacio al libro de Ernesto Reina, ¿no?, en La Mauta Tusparia. Lo interesante es que Marcos Yauri ha hecho una obra de épica, diría yo, hermosa, amplia, rica, y que nos da muchas claves para entender el Perú, muchas claves, nos hace pensar. Yo leyendo el texto de Marcos Yauri Montero, yo pensaba en algunos clásicos europeos que han discutido, por ejemplo, las rebeliones campesinas, ¿no?, en otros tiempos de Europa, la profundidad con que aborda, la belleza de la prosa, la riqueza de contenidos, y que es realmente un libro extraordinario. Yo tenía miedo terminarlo, me tocó, pocas veces me ocurre. Ahora yo quisiera preguntarle a Osvaldo Reynoso. Osvaldo, tú has mucho frecuentado en tu novela los ambientes populares, incluso los eunucos inmortales, ¿no?, que es un encuentro con gente latinoamericana. Una cosa que me sorprende en la literatura peruana en los últimos tiempos, en tu libro, por ejemplo, en Los eunucos inmortales, la presencia de Vivaldi, por mencionar a alguien, ¿no? Y acá y también en Edgardo Rivera Martínez, ¿no?, la música, digamos, clásica más consagrada, y la música popular, ¿no?, la música huanca, digamos, ¿no?, jaujina en especial. Y acá en este libro de Marcos Yauri Montero, la presencia de la música y los instrumentos, hay una gran presencia. Dime, Osvaldo, ¿qué música es la que había en la Arequipa que dejaste en el año 52, digamos? ¿Y qué música fue la que te impactó, la que encontraste en Lima? Mira, antes de contestar esta pregunta, yo quisiera unarme también al saludo que ha hecho Miguel Ángel a Cornejo Polar. Yo he sido amigo de los dos hermanos, y además del padre, desde hace muchos años. Ellos se iniciaron organizando el gran encuentro de narradores de Arequipa el año 1965. Ellos, siendo muy jóvenes, pudieron organizar con mucho tacto, con mucha inteligencia, el encuentro de los más grandes narradores del Perú. Creo que después del 1965 no se ha vuelto a producir este fenómeno, y porque además ahí se discutió los problemas fundamentales, no solamente la narrativa, sino del Perú. Últimamente he asistido a algunos congresos nacionales y he salido un poco decepcionado, porque parece ser que la gente no quiere discutir, y estos congresos simplemente parecen desfiles de pasarela.
Osvaldo, sí, hacemos una pausa y seguimos Ya. después. ¿Por No, favor? simplemente quiero terminar agradeciendo y resaltando esta labor de Jorge Cornejo Polar, pero tendría que hacer una pequeña crítica. Que deben estar invitados necesariamente los jóvenes escritores del Perú. Correcto, hacemos entonces la pausa y volvemos, amigos oyentes, aquí en CPN Radio con Letra y Música. Un Estamos resonante conversando con triunfo para Osvaldo Reynoso y CPN Miguel Radio. Ángel. El premio le corresponde